Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un saludo especial para las personas que nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él, así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Aquí estamos ya en un tema más para este segmento de Comunicados con él y Busco en Ti. Muy contentos en esta mañana de recibirlos en nuestros hogares y también de recibirlos en el programa. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, iniciamos entonces. Sí, pues estamos aquí en este tema hoy, nacido del Espíritu, nacido de nuevo, ¿verdad? Nacidos por Dios, que volvemos a retomar lo que Dios quiere que nosotros estemos comunicados, que sepamos de parte de Dios qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Y pues es bien importante, ¿no? Este tema de hoy de nacido en el Espíritu, nacer de nuevo o nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces, pues vamos a hablar acerca de ello porque es muy importante para nosotros como, pues, discípulos o como hijos de Dios que estamos aprendiendo y que estamos conociendo acerca de Él, lo que Él comunica, lo que Él habla a nuestra vida. Y pues es muy importante este tema, ¿no? Entonces, pues nacer de nuevo o nacido en el Espíritu. Entonces, pues hay una historia en la palabra de Dios, ¿verdad? Que está hablando Jesús con Nicodemo, un fariseo llamado Nicodemo. Y bueno, cuando Nicodemo se encontró con Jesús a solas, ¿verdad? Y lo podemos leer en Juan 3, 1 al 6, le dijo que todos estaban impresionados con las señales y milagros que realizaba. Todo lo que hacía Jesús, pues era impresionante, ¿no? Entonces, pues la gente se preguntaba qué estaba pasando, quién era él, y pues él mismo decía, soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero pues aquí se encontró Nicodemo, se encontró a solas con Jesús y le dijo todo esto, ¿no? Nos impresiona todas esas señales, ¿no? Y milagros que realizas, ¿no? Entonces ahí en Juan 3, del 1 al 6 podemos leer, y dice ahí, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, o no tiene ese nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? No podrá ver el reino de Dios. Entonces, esto es muy importante. Nosotros queremos ver el reino, ¿verdad? Que se dice mucho que descienda tu reino, que venga tu reino, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Y dice aquí, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Cómo puedo hacerle, no? O sea, ¿acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre o puede entrar esa persona en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu, ¿sí? Todos nacemos de padres humanos, estamos aquí porque, pues, por el amor que nuestros padres tuvieron, por todo esto que aconteció antes de nuestro nacimiento, estamos aquí, ¿sí? Por nuestros padres humanos. Pero los hijos de Dios, o sea, cada uno de nosotros que buscamos de Dios, que nos comunicamos o que queremos saber qué dice Dios, los hijos de Dios solo nacen del Espíritu, ¿sí? Entonces, esto es lo importante en este nacimiento espiritual, en este nacimiento, ¿verdad? De este nuevo nacimiento con Dios, que entendamos, ¿verdad? Que es un nacimiento que nacemos nosotros del Espíritu. Entonces, Jesús le contestó que lo realmente importante no eran las señales y milagros o lo que ellos veían de Jesús, ¿no? De lo que veían hacer, todos los milagros que él hizo, lo que sanaba, lo que hablaba, lo que pues hacía Jesús, ¿verdad? Para las personas que lo seguían. No era lo importante las señales y los milagros, sino el cambio radical, ¿no? El cambio radical en la vida de una persona que solo se podría describir como un nuevo nacimiento, ese cambio que viene desde adentro, ¿no? Que no es solamente los milagros o las situaciones de ver por fuera lo que pasaba, sino que fuera un cambio interno, un cambio radical
desde adentro hacia afuera. Entonces, así se podría describir este nuevo nacimiento, cambiar en tu espíritu, cambiar tu espíritu por lo que Dios está poniendo ahora en él, lo que Dios está hablando, porque viene, ¿verdad?, de la palabra, cómo es que se llena nuestro espíritu. Entonces, así era, ¿no? Se podría describir como un nuevo nacimiento entonces, cuando había ese cambio. Esa era la importancia, ¿sí? Cambiar esa vida de la persona, ¿verdad?, hacia ese nuevo nacimiento espiritual. Perdón, esta expresión, nacer de nuevo, seguro tenía más sentido para los primeros lectores del Antiguo Testamento, o sentido para los primeros lectores del Nuevo Testamento que para nosotros hoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque había cosas que pues se habían dicho con anticipación en otro tiempo, en otro momento, antes de que Jesús viniera, y los judíos pues en su religiosidad o en el tiempo que ellos tuvieron acercamiento hacia las cosas de Dios, ¿verdad? O tenían ese acercamiento, pensaban de una manera diferente, ¿verdad? Y hay un comentarista bíblico que se llama William Barclay, dice que los judíos usaban esta expresión al hablar de aquellos que procedían del paganismo, al nacer de nuevo, ¿no? Y aceptaban el judaísmo mediante la oración, el sacrificio y el bautismo y la circuncisión. Entonces, bueno, el prosélito que abrazaba el judaísmo, o el discípulo, la persona que quería ser judío, decían los rabinos, es como un niño recién nacido, ¿sí? O sea, es pues el que no es judío y quiere serlo y quiere nacer como judío, pues tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, tenían una concepción diferente, ¿no? Acerca del nuevo nacimiento. Una concepción diferente, pero muy radical. Era tan radical en aquellos días que incluso se llegaba a creer que todos los pecados que hubiera cometido una persona se le iban perdonando, se le habían perdonado todos los pecados, ¿no? Porque ahora era alguien diferente, ¿sí? Porque pues ellos lo disponían así, lo decían así y así era, ¿no? Como se pensaba. Y no solo eso, sino que llegaban al extremo, no bíblico, ¿verdad? Al extremo porque no era nada bíblico, sino que era de humano, de afirmar que el hombre nacido de nuevo se podía casar con su madre o su hermana, porque todos sus lazos familiares anteriores quedaban anulados, ¿sí? Al entrar a una vida, lo cual raya en lo ridículo, ¿no? Al entrar en la nueva vida de los judíos, ¿no? Entonces, lo cual raya en lo ridículo, pero así era en ese momento, en ese tiempo, eso se pensaba, o así lo veían ellos, ¿no? Como para una persona que quería ser judía, ¿no? Entonces, en ese tiempo, probablemente muchos pues nos vamos a escandalizar con esto, ¿no? Vamos a ver que es una manera extremista que estas personas concebían el nuevo nacimiento. Entonces, sí se hablaba de ese nuevo nacimiento, pero era otra cosa totalmente antibíblica, ¿no? Nada bíblico. Entonces, pues por ahí tan solo nos damos cuenta, ¿no? De que estaba totalmente equivocado esto. Y bueno, estas personas concebían así el nuevo nacimiento. Sin embargo, esta firmeza de creer en el nuevo nacimiento pues también nos acerca a la verdad bíblica de lo que podemos ahora ver, ¿no? Y de lo que podemos imaginar que pasaba en otro tiempo y de lo que ahora podemos ver y ver esta realidad, ¿verdad? Que no es radical, no es así como algo más que de parte de Dios que viene a hablarnos ahora a nosotros acerca de este nuevo nacimiento, como esa espiritualidad tiene que estar en nosotros y como ese cambio total en la vida que llevábamos a la vida que ahora tenemos que llevar, ¿no? Entonces, es algo, pues, totalmente diferente. El nuevo nacimiento, según la Biblia, es tan radical como pasar de muerte a vida. Esto es lo que sí es bíblico, ¿no? La Biblia dice que es pasar de muerte a vida, de esa muerte eterna o de esa muerte espiritual que teníamos a una vida, a vida nueva. Por eso es nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, pues esto era todo lo que sucedía y pues por eso un poquito de historia nos sirve para ver el contraste, ¿verdad? De lo que ahora podemos entender con lo que Jesús vino a hacer y lo que podemos entender como el nuevo nacimiento. Entonces vamos a leer Efesios 2:1. Antes ustedes, dice, estaban muertos para Dios, o sea, por eso dice pasar de muerte a vida. Estábamos muertos para Dios porque hacíamos el mal y vivíamos en pecado, ¿sí? Entonces, pues Dios no nos consideraba como ahora que somos hijos, ¿verdad? De Dios, sus discípulos, y podemos seguir el plan que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces,
esto es totalmente otra cosa, ¿verdad? Estábamos muertos y ahora estamos vivos, ¿sí? O sea, vivíamos en pecado, ahora vivimos buscando la voluntad de Dios o buscando más de Dios, ¿verdad? Comunicándonos con Él o Él con nosotros, ¿verdad? Él se comunica a través de su palabra con nosotros, como en esta cita. Nosotros estábamos muertos para Dios, pues hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Y Romanos 6:4 dice, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. ¿Sí? Si no te has bautizado, bueno, pues en el momento en que tú lo hagas, esto va a estar sucediendo, ¿verdad? Morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Por eso es muy importante el bautismo, porque es una de los primeros pasos de fe y decisiones que como cristianos empezamos a tomar y que en ese camino que decidimos, ¿verdad? Como hijos de Dios, que como la vida del cristiano es una vida de decisiones buenas a tomar, entonces tenemos que decidir por ese bautizo, ¿verdad? Por ese bautismo en nuestra vida y ser bautizados porque morimos, somos sepultados con Él y morimos para nacer a una nueva vida. Totalmente diferente. Y cuando somos bautizados, ¿verdad? Damos testimonio a las personas que ven que nos bautizamos, damos testimonio a Dios y damos testimonio aún al enemigo, a Satanás, de que ya no somos más de él, ¿no? Somos ahora de Dios. Entonces, eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder, ¿verdad? También esto vino a dar un cambio y un giro total a la historia, ¿verdad? De todo lo que podemos pensar y la resurrección, pues bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? El saber que tenemos a Jesús resucitado y que Jesús está vivo es totalmente otra cosa diferente, ¿no? Entonces eso mismo pasó cuando cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder, o sea, nacemos, ¿verdad? Nacemos en el Espíritu, pero tenemos que tomar esa decisión de saber que hemos muerto, ¿verdad? Por medio del bautismo y resucitamos con Cristo. También en ese bautismo implica o explica o da testimonio de todo ello, de que nosotros estamos resucitando en Cristo, ¿no? Entonces, no hay punto intermedio o variedad de niveles cuando hablamos de la nueva vida en Cristo o cuando hablamos de nacer en el Espíritu, ¿sí? No hay nada intermedio, o sea, nacemos y nacemos de nuevo, nacemos con un espíritu de parte de Dios, o bueno, ya tenemos nuestro espíritu, pero Dios, ¿verdad? Se encarga de llenar esa vida espiritual. Entonces, pues nacemos de nuevo, ¿sí? Tenemos mucho que hacer con nuestro espíritu nuevo, ¿verdad? Con ese espíritu de parte de Dios que se llena, que está vivo, que empieza a activarse, ¿verdad? Con la verdad de Dios. Entonces, pues en la Biblia hay evidencia de una transformación, que se nos da por la obra de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar, ¿sí? En palabras de Pablo, esta novedad de vida es profunda y una marca constante, ¿sí? Esta novedad de vida es una marca que tenemos constante y que nosotros debemos de saber que ahí está esa vida nueva, esa vida en el Espíritu. Entonces, si leemos Efesios 4, 22 al 24, vamos a leer esto que dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eso ya no tiene parte con nosotros, ¿verdad? No tiene parte, no tiene suerte, las cosas que son malos deseos, ya no vivan de esa manera, no tengan esa manera de vivir. Ustedes deben cambiar, dice la palabra de Dios, completamente. Dios nos está comunicando aquí que nosotros debemos cambiar, ¿verdad? Completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, ¿sí? Y sigue diciendo ahí en el versículo 25, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros miembros de un mismo cuerpo, así, todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad, ¿sí? O sea, pues desde ahí nos empieza a hablar Dios, ¿verdad? Cuando nos empieza a decir, a mí me gusta que ustedes hablen y hablen con la verdad, ¿no? Entonces, en el 28 dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien, ¿sí? Y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas, ¿sí? Entonces, no solamente trabajes para ti, sino también puedes ayudar a otros, ¿verdad? Ya no robes, tienes que trabajar. O sea, esto tan sencillo como lo dice la palabra, ¿verdad? O como
A veces queremos un consejo y aquí están los consejos abiertos y sencillos y prácticos para nuestra vida nueva en Cristo, ¿verdad? Para tener ese espíritu nuevo, para ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, entonces, implica un estilo de vida renovado, ¿sí? Un estilo de vida totalmente nada que ver con lo que pasó antes, o que sucedía con el pecado, con la maldad o con las ideas locas que luego traíamos en nuestra cabeza, ¿verdad? El nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado que obedece al Evangelio. ¿A quién obedece? Pues al Evangelio, ¿verdad? A la palabra, a lo que Dios está dictando, a lo que Dios está día a día diciéndonos, ¿verdad? Nos lo dicta. Me acuerdo en la escuela cuando te hacían el dictado, ¿verdad? Tenías que escribir exactamente bien y sin falta de ortografía y bien acentuado y todo, ¿verdad? Y así cuando Dios nos dicta, cuando Dios nos dice de esta manera, así es como debe de ser, ¿verdad? Sin fallas, sin faltas, así, ¿verdad? Claro, no somos perfectos, pero vamos hacia esa perfección y vamos buscando esa estatura del varón perfecto. Entonces, así dice el nuevo nacimiento, implica esa vida renovada que obedece al Evangelio. A pesar de los esfuerzos por encontrar el paralelo o referencia histórica de la comprensión de la expresión de la realidad, es que ninguna la hace justicia a la profundidad y efecto del nuevo nacimiento. O sea, nada le hace justicia a este término del nuevo nacimiento. Según lo vemos en la Biblia, dice así mismo el nuevo nacimiento además de ser radical, también es necesario. O sea, hasta aquí llegué ya con esta manera de vivir, ¿verdad? Ya para acá ya no. O sea, de aquí para atrás ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegó el enemigo de estarme haciendo que caer o que tentaciones o lo que sea. Hasta aquí ya le llegó su tiempo, ¿verdad? Ya ahora de aquí ya el enemigo lo reprendo, lo echo fuera, y también mis malas obras y también mis malos pensamientos y también las malas cosas, ¿verdad? Quedan atrás. Y de aquí en adelante, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento que tengo en Cristo, ¿verdad? Es una nueva manera de vivir esa vida renovada, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, sigamos por ese camino, cortar de tajo, ¿verdad? Ser esas personas que tienen ese nuevo espíritu, ¿verdad? Lleno de la bendición y de la gloria y de la formación de Dios en nosotros. Asimismo, ese nuevo nacimiento, además de ser radical, también es muy necesario ya, ¿verdad? Es totalmente necesario, ¿sí? Nos hace cambiar, nos hace ver cosas nuevas, nos hace ir a más, nos hace llenarnos, nos hace vivir con una vida abundante, nos hace vivir con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, nos hace ver un mundo diferente ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se llena de las cosas que Dios le agradan. Y bueno, podemos comentar acerca de algo que dice aquí, que dice Juan Calvino al comentar sobre el encuentro entre Jesús y Nicodemo, escribió: por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, o sea, no solamente va a ser una partecita que cambias, es radical, es total, es completito lo que vas a cambiar, ¿no? Entonces, no se refiere a una enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. O sea, toda nuestra naturaleza cambia, todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo cambia cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y vemos esa bendición que va a ser ese cambio radical, ¿sí? Empezamos a ver que hay cosas que no habíamos visto, empezamos a ver que hay cosas que no habíamos conocido, que no les habíamos puesto atención, que descuidábamos o que estábamos en otra onda, en otro rollo, como dicen, ¿no? De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso, ¿no? Hay muchas cosas que eran defectuosas y ahora, pues Dios sigue y seguirá caminando con nosotros y seguiremos caminando con Él en ese entendido de que Dios transforma y cambia y forma nuestro espíritu, ¿no? Para nuevas cosas, para cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Esas son las cosas que van a llegar a nuestro corazón ahora. Entonces, en este relato Jesús revela varias verdades importantes, pero hay una que pues vamos a resaltar aquí, y en Juan 3:3 dice: en verdad les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos, pues, perdón,
El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros queremos ver ese reino, ¿verdad? Y queremos, cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, decimos, sí, Señor, que vengas tú aquí en medio de este caos, de esta situación, de estas guerras, de estas matanzas, de todo lo que hemos visto en este tiempo, ¿no? O que estamos viendo en estos días, en este día. Entonces, Señor, que venga tu reino, queremos ver, queremos saber de ti, que tú vengas, ¿no? Como dice Maranata, Jesús, ven ya pronto, porque necesitamos de ti, ¿verdad? Entonces, ese es el anhelo del corazón del creyente, ¿no? Entonces, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, sea en el cotidiano o en lo cotidiano, o sea, cuando nosotros veamos ese reino venir con la presencia misma de Jesucristo a nosotros, ¿no? Entonces, cuando Él regrese. Entonces, nuestro estado espiritual como resultado de la caída tiene un impacto devastador sobre el mundo entero. Ese estado espiritual, ¿verdad? Hizo destrozos, hizo cosas que, bueno, muy fuertes, ¿no? Que son el pecado, ¿no? Entonces, devastó al mundo entero y por naturaleza somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Esto está en Efesios 2:3 y Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Entonces, por la naturaleza somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Este estado de separación solo nos impide ver el reino de Dios, sino que pone en evidencia nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es esa mayor necesidad? La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del ser humano, porque nosotros como personas somos incapaces, ¿verdad?, de cambiarnos a nosotros mismos solitos, ¿verdad? Así es, digo, hay quien sí lo hace, pero sí tiene que ser desde adentro hacia afuera y completo y en una total bendición de parte de Dios, solamente Dios puede hacerlo. Tenemos esa necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Por la incapacidad como seres humanos que tenemos en nuestro estado natural. Ajá, para ver o entrar en el reino de Dios, ¿sí? Para poder entrar al reino de Dios, porque a lo mejor puedes entrar a otras cosas, eres una persona, pues, fiel, una persona atenta, una persona que hace todas sus cosas bien, que no tiene daño con los demás, que ama al prójimo, que todo, ¿no? Pero para entrar al reino de Dios necesitamos ese nuevo nacimiento, necesitamos de Dios, ¿sí? Por muy dotado o moral o refinado que sea la persona en su condición natural, está totalmente ciego a la verdad espiritual y no puede entrar al reino de Dios y ser llamado hijo de Dios. Esto es lo que Jesús le muestra a Nicodemo, lo que le está diciendo, y por extensión a todos nosotros hoy, ¿verdad? Nos lo dice Dios. En su comentario al Evangelio de Juan, el señor Carson, D.A. Carson, señala algo importante. Si Nicodemo, con su conocimiento, dones, comprensión, posición e integridad, no puede entrar al reino prometido en virtud de su posición y obras, o sea, ¿qué esperanza? Dice este escritor, ¿verdad? Se llama Carson. Dice, ¿qué esperanza hay para cualquiera que busque la salvación en ese sentido? ¿Sí? Si Nicodemo con todo lo que hacía y sabía y hacía, ¿verdad? ¿Con qué esperanza hay para, por ejemplo, para nosotros, para que buscamos la salvación, ¿verdad? En ese sentido. Incluso para un Nicodemo debe haber una transformación radical, aquel que se diga, yo soy, yo de esto, yo hago, yo torno, yo perfecto en esto y muy bien acá y me porto como esto y así, ¿verdad? Que dice, incluso para un Nicodemo debe haber una transformación radical. La generación de una nueva vida comparable con el nacimiento físico, ¿sí? En cambio, tan radical y necesario, este cambio es tan radical y necesario, jamás podrá nacer del corazón del hombre, este cambio, ¿sí? Entonces, no nace del corazón del hombre, nace y viene de parte de Dios, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento en el espíritu. De hecho, entre los estudiosos de la Biblia hay una discusión, ¿verdad?, acerca de la expresión de nuevo. ¿Qué quiere decir de nuevo? De nuevo. Del griego, nacer de nuevo. Es anoten, es nacer de nuevo, pues podría significar tanto de arriba como de nuevo. Nacer de arriba, nacer de Dios, nacer del cielo, nacer de nuevo, ¿verdad? Es nacer solamente de parte de Él, ¿verdad? Entonces,
pues nuestra vida se llena de Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, nuestra vida es santa en Dios y nosotros podemos nacer y tener esa bendición porque viene de arriba, viene del cielo, viene de lo eterno, viene de Dios. El nuevo nacimiento no ocurre por esfuerzo humano, sino más bien por una obra divina. Y en su conversación con Jesús, Nicodemo le entendió como de nuevo o por segunda vez, ¿verdad? O sea, tienes que nacer otra vez. ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de madre? Por eso preguntó Nicodemo, ¿no? ¿Cómo me voy a meter ahí otra vez? ¿Verdad? Pero no hablaba acerca de ese nacimiento físico, sino de ese nacimiento de nacer en el Espíritu. Pero al mismo tiempo Jesús enseña que este nacimiento no ocurre por esfuerzo humano, sino más bien por una obra divina, como escribe Juan. Dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho o el poder, ¿verdad?, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios, ¿sí? En otros pasajes también bíblicos vemos un nuevo nacimiento, ¿verdad?, acerca de esto del nuevo nacimiento, ahí a Dios obrando en nosotros mediante su palabra. Ahí en Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y es que la palabra de Dios ¿y qué es la palabra de Dios? Perdón, ¿qué es la palabra de Dios en este contexto? El Evangelio es la narración de los eventos históricos, la vida y obra redentora de Cristo que revela su gloria. Esto. Tenemos que nacer por eso de nuevo para entender más acerca de lo que Dios está hablando, de su revelación, de la revelación de Cristo, en su gloria. Esta narración por el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y despierta la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A esto lo leemos en Romanos 10:17, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay un momento donde nosotros podemos hacernos estas preguntas: ¿cómo ha sido mi vida desde que nací de nuevo? ¿O cómo sería mi vida si yo nazco de nuevo? ¿Voy a experimentar ese cambio radical y profundo? ¿Van a haber cambios o he experimentado ya ese cambio radical y profundo? ¿En qué he experimentado ese cambio en mi espíritu, en mi ser, en mi entorno, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida de trabajo, en mi vida cotidiana? ¿Cómo he experimentado ese nuevo nacimiento? Si no lo he experimentado, tengo que hacerme esta pregunta para poder yo saber qué es lo que está pasando en mí y qué realmente estoy poniendo de parte de Dios, ¿verdad?, en mi vida. Y pues si es necesario bautizarme, si es necesario ir a la palabra y conocer más acerca de este nuevo nacimiento, ¿verdad?, que es muy importante para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces, una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, estás entrando a esa eternidad, estás entrando a esa vida. Y bueno, tienes que tener ese nuevo nacimiento en tu espíritu, ¿no? Dice también que nos podemos preguntar, ¿fue una transformación evidente, divina, o más bien se trató de un resultado de esfuerzos humanos y todavía necesito nacer de nuevo? ¿Hay una transformación o son mis fuerzas? ¿O lo hago yo todo en mis fuerzas? ¿O no dejo nada que haga Dios y yo sigo haciendo todas las cosas de acuerdo a como siempre las he hecho, como siempre he tenido los resultados iguales, o cómo es ahora mi vida con ese nuevo nacimiento, ¿no? Y el nuevo nacimiento es un cambio radical y necesario. Es efectuado y otorgado por Dios, recordemos eso, para que por medio de la fe podamos abrazar de forma consciente a la persona de Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, examinemos nuestras vidas a la luz de esta verdad. Vivamos como hombres y mujeres que han nacido de Dios, que son hijos de Dios, que son luz en medio de tinieblas, son sal en el lugar donde se pongan, ¿no? Tienen ese sabor de hijos de Dios, ese gusto por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que vencen al mundo y que traen gloria al Padre, ¿sí? Juan 5:5 dice: el que cree en Jesús que es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Pues en esto quedamos en esta mañana y pues con mucho gusto
hablar acerca de estas palabras tan impresionantes y tan importantes para nuestra vida, que impresionen nuestra vida y que podamos seguir hacia donde Dios quiere que vayamos en ese nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Pues muchas gracias, les bendigo y doy gracias a Dios por esta oportunidad de entrar a sus hogares o el lugar donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Desde Busco en Ti, en este segmento de Comunicados con Él, nos despedimos en esta mañana, les agradecemos su atención y pues que Dios bendiga su vida, su espíritu, su alma, su ser y les llene con esta bendición y con su palabra en cada momento, recordando que Él es bueno y que el Espíritu Santo también nos recuerde y nos redarguya en aquellas cosas que necesitamos atender y que necesitamos llevar a cabo. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos.